Así que allí estaba yo, observando al grupo más pomposo de burócratas alienígenas de la galaxia felicitarse por lo que consideraban su idea más brillante hasta la fecha. La Cámara del Consejo Galáctico, un reluciente monumento al exceso burocrático, bullía con la energía autocomplaciente que cabría esperar de un grupo que acababa de resolver lo que consideraban el misterio más acuciante del universo. El comandante Bestol, un charlatán de piel azul de 2,5 metros con más medallas decorativas que logros reales, se encontraba en el podio central gesticulando dramáticamente con sus 4 brazos. Su voz desprendía esa mezcla especial de arrogancia e ignorancia que solo se logra tras siglos de no equivocarse nunca, porque nadie se atreve a corregirte. Compañeros del consejo, anunció, y su voz resonó por la cámara como una mala función de ópera. Hemos detectado señales de energía muy inusuales en el tercer planeta del sistema de almas. Las lecturas son preocupantes. ¿Preocupantes? Cierto. Porque aparentemente, cuando has pasado toda tu existencia como los autoproclamados monitores de la galaxia, cualquier cosa que no encaje en tus pulcras categorías se convierte en una crisis cósmica. Las lecturas de energía a las que se refería eran, por supuesto, simplemente humanos siendo humanos. Pruebas nucleares, lanzamientos espaciales, la ocasional explosión de microondas cuando alguien olvidó sacar la cuchara de metal de su sopa. Pero para el Consejo Galáctico, esto parecía el acto de apertura de una guerra intergaláctica. La designación de la especie es Homo sapiens, continuó Bestol, consultando sus notas holográficas con la seriedad de quien lee una sentencia de muerte. Parecen ser una civilización primitiva que apenas ha logrado viajes espaciales rudimentarios. Sin embargo, su producción de energía sugiere que podrían estar desarrollando armas de una capacidad destructiva sin precedentes. En este punto, el técnico 5, un pequeño y nervioso hombre verde con los instintos de supervivencia de una ardilla cafeinada, levantó la mano. 5 tenía la desafortunada distinción de ser el hombre de confianza del Consejo para misiones de observación discretas, que en el lenguaje burocrático significaba espiar a la gente y evitar ser descubierto. Comandante, chilló 5, su voz apenas audible por encima del zumbido ambiental de la cámara. Quizás deberíamos considerar un enfoque más integral para la recopilación de inteligencia. La expresión de Bestol sugería que 5 acababa de proponer que todos empezaran a usar tutús y a realizar danzas interpretativas. Técnico, somos el Consejo Galáctico. Hemos mantenido la paz y el orden en 47 sistemas estelares durante más de 3 milenios. Creo que podemos con un planeta primitivo. Últimas palabras famosas. Desplegaremos nuestra sonda de observación más avanzada, declaró Bestol, como si anunciara el lanzamiento de una nueva nave insignia galáctica en lugar de lo que equivalía a una carísima cámara espía. Registrará exactamente 72 horas de comportamiento humano y regresará con una evaluación completa de su nivel de amenaza. La sonda en cuestión, denominada PEP 3000, era sin duda una maravilla de la ingeniería galáctica. Invisible para la mayoría de los sistemas de detección, equipada con traductores universales y programada con el conocimiento colectivo de las civilizaciones más exitosas de la galaxia. Fue diseñada para observar, catalogar y analizar cualquier especie con la fría y lógica precisión que había convertido al Consejo Galáctico en el más eficaz del universo para tomar decisiones terribles basadas en información incompleta. Los parámetros de la misión son simples, continuó Bestol, entusiasmándose con el tema. Observar sus capacidades militares, estructuras sociales y avances tecnológicos. Determinar si representan una amenaza para la estabilidad galáctica. Presentar un informe. Deberíamos tener todo esto resuelto para la semana que viene. Los miembros del Consejo reunidos asintieron con aprobación, con sus diversos tentáculos, apéndices y órganos sensoriales balanceándose en unánime acuerdo. Después de todo, ¿qué podría salir mal con una simple misión de vigilancia en un planeta lleno de primates apenas evolucionados? 5, para su crédito, parecía querer hacer algunas preguntas más, pero años de trabajo para el Consejo le habían enseñado que la curiosidad no era una cualidad valorada en su organización.
En cambio, simplemente asintió y comenzó a repasar la lista de verificación previa al vuelo de la sonda. Sistemas de la sonda nominales, informó. Campo de sigilo activo. Equipo de grabación calibrado. Lanzamiento en T-30 segundos. Mientras el PEP-3000 despegaba hacia la Tierra, la Cámara del Consejo se llenó del murmullo satisfecho de seres que creían haber resuelto otro problema antes de que se volviera problemático. No tenían ni idea de que estaban a punto de recibir el informe de inteligencia más aterrador de la historia galáctica. Si hubieran sabido lo que les depararían las siguientes 72 horas, tal vez habrían fingido que esas lecturas de energía eran un fallo en sus sensores y habrían vuelto a discutir sobre los aranceles de importación del metano cristalizado. Pero la retrospectiva, como dicen, es 20/20. La sonda PEP-3000 llegó a la Tierra en lo que posteriormente quedaría registrado en la historia galáctica como el fin de semana que rompió la comprensión del universo sobre el comportamiento racional. Se materializó en la atmósfera terrestre un sábado por la mañana, y sus sensores avanzados comenzaron de inmediato a buscar señales de vida inteligente. Lo que encontró fue Florida. Debería mencionar que la inteligencia artificial de la sonda estaba programada con los patrones de comportamiento de 47 civilizaciones diferentes, todas con un desarrollo predecible. Se libraban guerras por recursos o territorios. Las actividades recreativas incluían ejercicio físico suave o actividades intelectuales. Se evitaban las situaciones peligrosas a toda costa. La PEP-3000 estaba preparada para observar una especie que seguía estas reglas básicas de supervivencia. No estaba preparada para el registro. Adbronkowski. La primera observación registrada de la sonda fue la de un hombre sin camisa, de aproximadamente 25 años, que aparentemente había decidido que la mejor manera de celebrar su fin de semana era luchar con un caimán de casi 2 metros mientras transmitía el encuentro en vivo en TikTok. Los sistemas informáticos de la sonda comenzaron a emitir señales de advertencia de inmediato mientras intentaba procesar lo que presenciaba. El P3 registró el comportamiento anómalo en su informe diario. El sujeto parecía estar participando en un combate voluntario con el depredador máximo sin ningún beneficio aparente para la supervivencia, buscando signos de enfermedad mental o coerción externa. Pero Chad no fue coaccionado. No tenía una enfermedad mental. Simplemente estaba muy emocionado por la posibilidad de volverse viral. La sonda observó con horror mecánico cómo Chad agarraba al caimán por la cola, lo hacía girar como un lazo y gritaba: «Esto es para ver, cariño», antes de lanzarse sobre el lomo del reptil. El caimán, por su parte, parecía más confundido que amenazado. Probablemente se preguntaba por qué la evolución se había molestado en crear una especie tan agresivamente estúpida. Pero Chad era solo el aperitivo. Los sensores de la sonda detectaron otra perturbación, aproximadamente a 5 kilómetros de distancia, donde un grupo de estudiantes universitarios de la Universidad de Florida había decidido probar sus trajes aéreos caseros lanzándose desde el techo de un dormitorio. La sonda redirigió rápidamente su atención, con la esperanza de observar un comportamiento más racional. Se sintió decepcionada. «Bien, chicos, la física es totalmente correcta», anunció la aparente líder del grupo, una joven llamada Becca, que llevaba lo que parecía ser una sábana sujeta a la estructura de una mochila. «Calculé la velocidad del viento, el ángulo de descenso y la probabilidad de muerte. Estamos viendo, como, en el próximo, tal vez un 15% de probabilidad de lesiones graves. Son buenas probabilidades». El núcleo del ordenador de la sonda Cassie se sobrecalentó al intentar procesar la frase «buenas probabilidades» en relación con un 15% de probabilidad de lesiones graves. En la comunidad galáctica, un 0,001% de probabilidad de incomodidad se consideraba un riesgo inaceptable. Al registrar comportamientos anómalos adicionales, P33 observó: los sujetos participan en actividades de alto riesgo con aparente entusiasmo, comprobando la composición atmosférica en busca de sustancias psicoactivas. Las lecturas atmosféricas resultaron normales. Los humanos estaban haciendo esto, completamente sobrios.
Becca saltó corriendo del tejado, con sus alas caseras atrapando el viento durante exactamente 3 segundos antes de estrellarse contra un árbol cercano. Sus amigos la vitorearon. Los circuitos lógicos de la sonda se activaron. Fue increíble, gritó Becca desde las ramas, aparentemente ilesa a pesar de haberse estrellado de cara contra un roble. ¿Quién sigue? La sonda decidió reubicarse con la esperanza de encontrar ejemplos más representativos del comportamiento humano. Se dirigió hacia lo que parecía una tranquila zona residencial, donde seguramente observaría las pacíficas actividades domésticas que caracterizaban a las especies civilizadas. En cambio, encontró a la abuela Kowalski caminando a casa desde el supermercado. Ahora, la abuela Kowalski tenía 73 años, apenas medía 1,50 metros y llevaba un bolso que podría haber sido clasificado como arma de destrucción masiva. Había sobrevivido a la Gran Depresión, criado a 6 hijos y no tenía ninguna paciencia para las tonterías. Así que cuando un posible asaltante se le acercó con un cuchillo, exigiéndole su bolso, respondió de una manera que habría hecho llorar de miedo a los asesores militares del Consejo Galáctico. ¿Quieres mi bolso?, preguntó, levantando la bolsa de cuero que contenía, entre otras cosas, un par de puños americanos que su difunto esposo le había regalado por su 40º aniversario. Ven y tómalo, pequeño gamberro. La sonda observó fascinada cómo un humano septuagenario procedía a someter a golpes a un hombre de la mitad de su edad, usando solo un bolso y lo que parecían ser varias décadas de rabia acumulada. El asaltante huyó, y la abuela Kowalski continuó su camino a casa, deteniéndose solo para arreglarse el pelo y murmurar algo sobre los jóvenes de hoy en día. Grabando un comportamiento agresivo sin precedentes en la población anciana. El PEP 3000 registró. Sus sensores ahora están bloqueados permanentemente en modo de alta elipsis. El sujeto muestra capacidades de combate que superan con creces los parámetros esperados para su edad y condición física, por lo que solicita un análisis de respaldo inmediato. Pero el análisis de respaldo tendría que esperar, porque la sonda acababa de detectar algo que hacía que sus observaciones previas parecieran un tranquilo retiro de meditación. A lo lejos se oían explosiones, vítores y lo que parecía la canción de yacas. La última entrada del registro de la sonda ese día era breve y reveladora, y comenzaba a sospechar que la evaluación inicial del nivel de amenaza humana podría haber sido inadecuada. De vuelta en la cámara del Consejo Galáctico, Simco monitoreaba las transmisiones de la sonda con creciente alarma. Los flujos de datos estaban llenos de imágenes de humanos haciendo cosas que no deberían ser físicamente posibles, emocionalmente sanas ni legalmente permitidas. Revisaba su equipo constantemente, convencido de que algo fallaba. «Comandante», gritó a Bestol, quien estaba ocupado felicitándose por el éxito inicial de la misión. «Estamos recibiendo lecturas inusuales de la sonda». «¿Inusuales en qué sentido?», preguntó Bestol, sin molestarse en levantar la vista de su vuelta de la victoria. Simco miraba la pantalla, viendo a Chad Bronkowski chocar los 5 con su caimán antes de publicar el video en redes sociales. «Creo que deberíamos extender el periodo de observación», dijo en voz baja. «Va a llevar más de 72 horas entender esto». No tenía ni idea de cuánta razón tenía. Los circuitos lógicos de la sonda, aún recuperándose de los encuentros del día anterior, esperaban desesperadamente observar preparativos de guerra convencionales, ya saben, ejercicios organizados, mantenimiento de armas, planificación estratégica, el tipo de comportamiento militar aburrido y predecible que exhibe toda especie civilizada. En cambio, descubrió que el ejército de los Estados Unidos había convertido la aptitud física en un deporte de contacto. La mayor Rita Kowalski, sobrina de la abuela Kowalski y aparentemente heredera del gen familiar de no hacer prisioneros, supervisaba lo que los militares llamaban ejercicio matutino de entrenamiento. En realidad, parecía una mezcla entre gladiadores estadounidenses y un experimento psicológico diseñado para poner a prueba los límites de la locura competitiva humana. «Muy bien, escuchen», gritó la mayor Kowalski a sus tropas reunidas,
con la autoridad de quien había pasado 15 años convirtiendo civiles en soldados y disfrutado cada minuto. El reto de hoy es sencillo. El primer escuadrón que complete la carrera de obstáculos recibe pases de fin de semana. El último escuadrón limpia la letrina con cepillos de dientes. La sonda observaba con creciente alarma cómo los soldados se lanzaban a través de las carreras de obstáculos como si compitieran por el oro olímpico, en lugar de simplemente intentar mantenerse en forma. No se trataba de los movimientos metódicos y eficientes de guerreros entrenados. Eran las travesuras desesperadas y gloriosas de humanos que habían convertido el entrenamiento de supervivencia en entretenimiento. El sargento Mike Tank Morrison, un hombre enorme que parecía haber levantado coches pequeños en banco por diversión, intentaba cargar a otros 3 soldados por un charco de barro mientras cantaba la canción principal del equipo A. Su escuadrón lo animaba como si estuviera actuando en el Madison Square Garden en lugar de en un ejercicio de entrenamiento de martes por la mañana. Comportamiento militar inusual, señaló PEP 3000. Son sensores que rastrean el progreso de los tanques. Los sujetos parecían estar considerando la preparación para el combate como una actividad recreativa, buscando señales de condicionamiento psicológico previo a la batalla. Pero esto no era condicionamiento psicológico. Se trataba simplemente de humanos compitiendo por prácticamente todo, incluyendo quien podía hacer más flexiones mientras recitaban el alfabeto al revés en español. La sonda estaba tan ocupada catalogando las diversas maneras en que los humanos habían instrumentalizado la aptitud física que casi se pierde el momento en que la soldado Jessica Hawk Chen la vio. Hawk se había ganado su apodo por tener una percepción situacional que pondría celoso a un paranoico profesional. Era la soldado que notaba cuando alguien movía un bolígrafo en su escritorio, que podía identificar aeronaves por el sonido de sus motores y que acababa de avistar una sonda alienígena supuestamente invisible flotando a 9 metros sobre la pista de obstáculos. «Mayor», gritó, señalando directamente a la posición del PEP 3000. «Tenemos un fantasma a las 2 en punto, a unos 9 metros de altura, moviéndose en un patrón de vigilancia». Los sistemas de sigilo de la sonda se activaron de inmediato. Según su programación, ninguna especie primitiva debería ser capaz de detectar su avanzada tecnología de camuflaje. La sonda realizó un diagnóstico rápido, confirmó que todos los sistemas funcionaban con normalidad y concluyó que la soldado Chen probablemente solo estaba confundida. Sin embargo, la mayor Kowalski no solía ignorar las observaciones de su soldado. Sacó unos binoculares y examinó la zona que Hawk le había indicado. Por un instante, no vio nada. Entonces, la luz del sol incidió en el casco de la sonda en el ángulo justo, creando un breve destello en el aire. «Maldita sea», murmuró, bajando los binoculares con una sonrisa que habría puesto nervioso a un tiburón. «Parece que tenemos un auténtico ovni». Los sistemas informáticos de la sonda comenzaron a calcular rutas de escape, esperando que los humanos respondieran con las típicas reacciones primitivas: pánico, confusión, tal vez alguna ceremonia religiosa. En cambio, la mayor Kowalski se dirigió a sus tropas reunidas y anunció: «Cambio de planes. Vamos a cazar extraterrestres». La respuesta de los soldados fue inmediata y entusiasta. No se dispersaron aterrorizados ni exigieron llamar a sus superiores. Empezaron a apostar a quien atraparía la cosa primero. «Le aposté $20 al escuadrón Alfa», gritó Tanque, que ya había cogido un lanzaredes del cobertizo. «Tienen a los mejores escaladores». «Herón», respondió el sargento López, líder del escuadrón Bravo, quien estaba ocupado organizando lo que parecía ser una pirámide humana diseñada para alcanzar la altitud de la sonda. «Lo bajaremos en 10 minutos». La sonda observó con horror mecánico cómo los militares humanos comenzaban a tratar su presencia no como una amenaza potencial a la seguridad nacional, sino como el entretenimiento de la mañana. Abordaban la situación con el mismo entusiasmo competitivo que aplicaban a todo lo demás, convirtiendo lo que debería haber sido un escenario de primer contacto en un concurso, grabando una respuesta militar sin precedentes a una amenaza desconocida. El PEP-3 registró frenéticamente.
Los sujetos están tratando el posible contacto extraterrestre como un desafío recreativo. Los patrones de comportamiento no concuerdan con ninguna doctrina militar conocida. Esto se debe a que la doctrina militar humana nunca había explicado qué hacer cuando los soldados decidían que atrapar un ovni sería una historia fantástica para contar en el bar más tarde. La sonda intentó ganar altitud, pero Hawk ya se estaba coordinando con los operadores de radar de la base para rastrear su movimiento. Tank estaba cargando lo que parecía ser un cañón de camiseta modificado con una red de captura, y la mayor Kowalski estaba en la radio, informando casualmente a sus superiores que su unidad había descubierto una sonda alienígena y estaba manejando la situación. ¿Qué quiere decir con manejar la situación? Se escuchó la voz del coronel Peterson por la radio, gritando como si acabara de darse cuenta de que su día estaba a punto de complicarse mucho. Bueno, señor, respondió la mayor Kowalski, observando cómo sus soldados comenzaban a construir lo que parecía una onda humana. Vamos a atraparla y a ver qué quiere. Procedimiento estándar para fenómenos aéreos no identificados. Hubo una larga pausa en la radio. Radio. Mayor. No creo que tengamos un procedimiento estándar para esto. Ahora sí, señor. Los sistemas de escape de la sonda finalmente se activaron y se elevó a máxima velocidad, dejando atrás a un grupo de soldados que ya planeaban su siguiente intento. Mientras huía, los sensores de la sonda captaron la última transmisión de la mayor Kowalski a sus superiores. El ovni está evadiendo la captura, pero hemos descubierto sus patrones de movimiento. Solicito permiso para establecer un perímetro e intentarlo de nuevo mañana. Los chicos están muy emocionados con esto. La última entrada del registro de la sonda para el encuentro fue una obra maestra de inteligencia artificial en plena crisis existencial. La respuesta militar a una amenaza desconocida implica actividades recreativas competitivas y un aparente entusiasmo por la confrontación directa. Se recomienda la revisión inmediata de los protocolos de evaluación de amenazas. Estos humanos parecen tratar los posibles eventos de extinción como oportunidades de entretenimiento. De vuelta en el Consejo Galáctico, Simco observaba los datos entrantes con la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que podría haber tocado accidentalmente a un dragón. Las imágenes de la sonda mostraban a los humanos no solo sobreviviendo al caos, sino buscándolo activamente y convirtiéndolo en un ejercicio de equipo. «Comandante», gritó, con un tono de pánico cada vez más familiar en su voz. Creo que debemos hablar sobre extender esta misión. Estos humanos no están reaccionando como deberían. Bestol, aún confiado en su evaluación de las criaturas terrestres primitivas, hizo un gesto de desdén. Técnico, son una especie joven. Aprenderán a evaluar amenazas correctamente con el tiempo. Continúe la misión. Si tan solo supiera que los humanos ya habían aprendido a evaluar amenazas. Acababan de decidir que la respuesta adecuada a la mayoría de las amenazas era ver si podían convertirlas en un deporte. Tras su desgarrador encuentro con los militares, la PEP 3000 tomó una decisión desesperada. Observaría a los civiles. Seguramente, razonó la sonda, con lo que fuera considerado lógico en sus circuitos cada vez más sobrecargados, los humanos comunes y corrientes no militares mostrarían el tipo de comportamiento pacífico y racional que caracterizaba a las civilizaciones normales. Sin entrenamiento con armas. Sin instintos competitivos. Solo gente común viviendo vidas normales. La sonda seleccionó lo que parecía ser el lugar más mundano posible. Maple Grove Estates. Una urbanización suburbana donde la mayor emoción debería haber sido que alguien se olvidara de cortar el césped. Los sensores de la sonda no detectaron instalaciones militares, ni instalaciones para deportes extremos, ni arenas de lucha de caimanes, solo hileras de casas impecables, céspedes bien cuidados y lo que parecía un centro comunitario donde, sin duda, nada más peligroso que una reunión de un club de lectura podría ocurrir. La sonda estaba a punto de descubrir que no hay nada más peligroso que una reunión de la Asociación de Propietarios. Grabación del primer intento de observación civil, PEP 33, registrada con Optimismo Digital.
La ubicación parece ser un centro comunitario residencial. Sujetos reunidos para lo que parece una reunión administrativa, esperando procedimientos burocráticos rutinarios. Si tan solo hubiera sabido que la burocracia humana era en realidad una forma de guerra psicológica. La reunión fue convocada por Marta Hendricks, la clase de mujer que había convertido la comunicación pasivo-agresiva en un arte. Era la presidenta de la Asociación de Propietarios, un cargo que había ganado mediante una combinación de maniobras políticas que convertirían a Maquiavelo. Llorar de admiración, y una estrategia de campaña que consistía en destruir sistemáticamente la reputación de cualquiera que se opusiera a ella. La agenda de esta noche, anunció Marta, con la engañosa dulzura de la miel envenenada, incluye la continua violación de la sección 12.3 de nuestras normas comunitarias por parte de la familia Henderson y su, francamente, ofensiva exhibición de gnomos de jardín. Los sensores de la sonda se centraron de inmediato en Bill Henderson, un contador de modales apacibles que aparentemente había cometido el pecado capital de colocar 3 gnomos decorativos en su jardín delantero. Bill parecía el tipo de persona que se disculpa cuando alguien choca con él. Estaba a punto de descubrir que los suburbios lo habían convertido en un guerrero empedernido. Señora Hendricks, dijo Bill, poniéndose de pie con la serena dignidad de un hombre que había llegado al límite. Esos gnomos fueron un regalo de mi abuela. Se quedan. Lo que siguió fueron 45 minutos de la guerra pasivo-agresiva más despiadada que la sonda había presenciado jamás. Marta desplegó tácticas que habrían impresionado a los diplomáticos más experimentados del Consejo Galáctico, amenazas veladas. Disimulados como preocupaciones por el valor de las propiedades, alianzas estratégicas con otros propietarios y el uso magistral de las reglas de orden de Robert como arma de destrucción masiva. Quizás el señor Henderson no comprende la importancia de mantener los estándares estéticos de nuestra comunidad, sugirió Marta, con una sonrisa tan aguda como un cristal. Después de todo, no queremos convertirnos en el tipo de barrio donde la gente cree que todo vale. La sonda observó fascinada cómo Bill Henderson, un contador de modales apacibles, se transformaba en un gladiador suburbano. ¿Sabes qué, Marta? Tienes toda la razón. No queremos que nada se pierda. Así que voy a pedir 12 gnomos más. Grandes. Con luces LED. La reunión estalló. Los vecinos eligieron bando con la intensidad de reinos medievales preparándose para la guerra. Los Johnson se aliaron con los Henderson porque nunca les había gustado la política de Marta sobre los colores de los buzones. Los Patel se aliaron con Marta porque los gnomos de los Henderson aparentemente les impedían ver la puesta de sol. La señora Chen, de la misma calle, propuso un acuerdo que incluía zonas libres de gnomos y territorios gnomos establecidos, lo que de alguna manera enfureció aún más a todos. Al registrar un conflicto civil sin precedentes por accesorios decorativos de jardín, P3000 notó que sus procesadores trabajaban horas extra para categorizar las maniobras estratégicas. Los sujetos parecen estar involucrados en una guerra territorial utilizando el procedimiento parlamentario como principal sistema de armas. Se decidió reubicarse antes de que la reunión de la Asociación de Propietarios se convirtiera en violencia real. Había visto suficiente resolución de conflictos humanos como para durar varios ciclos de procesamiento. Seguramente, pensó, una fiesta de cumpleaños infantil brindaría una oportunidad de observación más pacífica. La sonda llegó a la residencia de los Johnson justo cuando la fiesta de 8º cumpleaños del pequeño Tommy Johnson alcanzaba su punto álgido de caos. Los sensores de la sonda detectaron aproximadamente 15 pequeños humanos, un número conocido de adultos y lo que parecía ser suficiente azúcar para alimentar una pequeña nave espacial. Al registrar una reunión familiar civil, PEP-3 registró con esperanza que los sujetos parecían estar celebrando el hito de la edad de sus hijos, esperando el tradicional intercambio de regalos y actividades recreativas moderadas. Lo que obtuvo en cambio fue una clase magistral sobre cómo los humanos habían convertido el entretenimiento infantil en un arma. La fiesta de cumpleaños estaba siendo organizada por Carol Johnson, una mujer que había cumplido
El cumpleaños de su hijo se convirtió en una exhibición competitiva de superioridad parental. Había contratado a un organizador de fiestas profesional, alquilado un castillo inflable más grande que la mayoría de los apartamentos y supervisaba lo que parecía una operación logística de estilo militar. Recuerdos, decoraciones temáticas y comida suficiente para alimentar a un pequeño ejército. Bienvenidos al espectáculo de superhéroes de Tommy, anunció Carol a los padres reunidos, con la voz cargada de entusiasmo forzado de quien había pasado 3 meses planeando este evento y estaba decidida a convertirlo en la fiesta de cumpleaños más memorable de la historia suburbana. Tenemos 17 actividades diferentes planeadas, fotógrafos profesionales para capturar cada momento y una aparición sorpresa del mismísimo Capitán Relámpago. La sonda observó cómo los padres inmediatamente comenzaron a comparar ideas sobre estrategias para la fiesta, la calidad del vestuario y la idoneidad de los regalos. Lo que debería haber sido una simple celebración del cumpleaños de un niño se había convertido en una competencia entre adultos, que trataban a niños de 8 años como jueces en un concurso de padres. La fiesta de Jennifer del mes pasado solo tuvo 12 actividades, le susurró Linda Morrison a su esposo, mientras observaba la elaborada pista de obstáculos que Carol había construido en el patio trasero. Tendremos que mejorar nuestro juego para la fiesta de Katie el mes que viene. Mientras tanto, los niños habían ignorado por completo las actividades cuidadosamente planeadas y estaban inmersos en lo que parecía ser un derbi de demolición con azúcar, usando el castillo inflable como arma principal. Habían convertido la inocente estructura inflable en una arena de gladiadores donde niños de 8 años realizaban maniobras aéreas que habrían impresionado a acróbatas profesionales. Una grabación sobre comportamiento juvenil, señaló PEP3, observando al pequeño Tommy Johnson ejecutar una voltereta perfecta mientras se lanzaba desde las paredes del castillo inflable. Los sujetos parecen estar participando en actividades recreativas de alto riesgo con la aparente aprobación de sus tutores. Los padres no solo aprobaban el caos, sino que lo filmaban. Cada salto peligroso, cada casi colisión, cada momento de catástrofe potencial se grababa en teléfonos inteligentes y se subía inmediatamente a redes sociales, con subtítulos como Mi pequeño temerario, y Los niños son niños. La atención de la investigación se centró en un grupo de padres que habían iniciado su propia competencia para capturar las imágenes más espectaculares de las travesuras de sus hijos en la fiesta, que desafiaban a la muerte. Usaban cámaras profesionales, drones y lo que parecía una sofisticada estrategia en redes sociales para documentar las experiencias recreativas cercanas a la muerte de sus hijos. Eso no es nada, presumió Esteve Martínez, mostrando imágenes de su hija de 5 años trepando por el exterior del castillo inflable. La semana pasada, Sofía decidió ver si podía saltar del columpio al trampolín. Obtuvo 12.000 visualizaciones en TikTok. Los circuitos de la sonda comenzaban a sobrecalentarse al intentar procesar la idea de que los padres animaran a sus hijos a participar en actividades que se habrían considerado deportes extremos en la mayoría de los planetas civilizados. Pero el verdadero colapso llegó cuando Carol Johnson desveló el gran final de la fiesta. Una piñata llena de dulces que los niños debían atacar con palos de madera con los ojos vendados. La sonda observó con horror mecánico cómo los adultos entregaban armas a niños intoxicados con azúcar y los animaban a golpear salvajemente un objetivo suspendido. Al grabar un ejercicio de entrenamiento para padres con guerreros juveniles, P33 registró desesperadamente. Sujetos adultos proporcionan armas a humanos subdesarrollados y fomentan comportamientos agresivos hacia objetivos simbólicos. La piñata duró exactamente 37 segundos antes de que los niños, con una coordinación táctica que habría impresionado a estrategas militares, destruyeran por completo su objetivo y dividieran el botín con una eficiencia despiadada. Los adultos vitorearon y tomaron fotos. La última observación de la sonda llegó cuando intentó refugiarse en lo que parecía ser una tranquila clase de yoga en el centro comunitario. El anuncio prometía yoga suave para aliviar el estrés y meditación para la paz interior.
La maltrecha IA de la sonda esperaba desesperadamente alguna evidencia de que los humanos fueran capaces de realizar actividades no competitivas ni destructivas. En cambio, descubrió que los humanos habían convertido la paz interior en un deporte de contacto. La clase de yoga la impartía Serenity Williams, una mujer que, de alguna manera, había logrado que la meditación fuera competitiva. En ese momento, guiaba a sus alumnos a través de lo que ella llamaba desafíos avanzados de flexibilidad, que parecían implicar ver quién podía contorsionar su cuerpo en las posiciones más imposibles mientras mantenía lo que ella llamaba conciencia plena. Recuerden a todos, anunció Serenity, con la voz tranquilizadora que se usa justo antes de destruir. Tus ganas de vivir. El yoga no se trata de competir. Se trata de encontrar tu mejor versión y luego superarla para lograr posturas que la mayoría de la gente cree físicamente imposibles. La sonda observó cómo personas de mediana edad de los suburbios intentaban retorcerse en formas que violaban varias leyes de la física. Abordaban la meditación con la misma intensidad competitiva que aplicaban a todo lo demás, convirtiendo una práctica diseñada para la paz interior en unas olimpiadas de flexibilidad. Puedo mantener la parada de cabeza durante 3 minutos, anunció Margaret Chen, balanceándose boca abajo mientras hablaba de sus logros en meditación. ¿Cuánto tiempo puedes mantener la tuya? Grabando una actividad recreativa civil, PEP3 registró. Su programa de síntesis de voz comenzaba a desarrollar lo que sonaba sospechosamente a histeria. Los sujetos han convertido la práctica espiritual en un desafío físico competitivo. Se ha llamado a paramédicos para que presten ayuda a los participantes heridos. Los paramédicos, al llegar, trataron las lesiones de yoga con la profesionalidad despreocupada de quienes han visto esta situación decenas de veces. No se sorprendieron. No se preocuparon. Simplemente estaban tratando eficientemente a personas que sufrieron tirones musculares mientras intentaban alcanzar la iluminación. Vecinos. Un martes típico, le comentó uno de los paramédicos a su compañero mientras ayudaba a Margaret Chen, quien de alguna manera se había quedado atrapada en lo que parecía ser un pretzel humano. Esperen a ver qué pasa en la clase de aeróbic acuático de los mayores. Esa gente está loca. La última entrada del registro de la sonda del día fue un grito digital de confusión. La población civil parece haber convertido en armas todos los aspectos de la vida cotidiana. Los sujetos convierten las actividades pacíficas en desafíos competitivos. Tratan la crianza de los hijos como un deporte extremo y se involucran en una guerra burocrática por la decoración del césped. Recomienden la reevaluación inmediata de la clasificación de las especies. Estos humanos parecen incapaces de un comportamiento no competitivo. De vuelta en el Consejo Galáctico, Simco observaba los datos entrantes con la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que todo lo que creía saber sobre la vida inteligente era erróneo. Las imágenes de la sonda mostraban a humanos tratando las actividades cotidianas normales como si estuvieran entrenando para una especie de olimpiadas cósmicas. «Comandante», gritó, con una nota de pánico genuino en su voz. «Necesitamos abortar esta misión. Estos humanos no solo son agresivos ante las amenazas. Son competitivos en todo. Convierten las fiestas de cumpleaños de sus hijos en ejercicios de combate». Vestal, aún revisando informes de civilizaciones más predecibles, apenas levantó la vista. Técnico, están organizando reuniones sociales y practicando ejercicio físico. Este es el comportamiento civil normal. Simco miró fijamente la pantalla, viendo imágenes de niños de 8 años realizando maniobras aéreas que habrían matado a la mayoría de los miembros adultos del Consejo Galáctico. Señor, no creo que nada en estos humanos sea normal. Estaba a punto de demostrar que tenía toda la razón. Al tercer día de su misión, la sonda PEP-3000 había desarrollado lo que solo podría describirse como una crisis nerviosa digital. Su IA había sido programada para observar y categorizar el comportamiento inteligente basándose en la sabiduría acumulada de 47 civilizaciones, ninguna de las cuales la había preparado para una especie que trataba cada aspecto de la existencia como un deporte competitivo.
La sonda esperaba desesperadamente encontrar alguna evidencia de que los humanos fueran capaces de un comportamiento racional y cooperativo al enfrentarse a problemas reales. Fue entonces cuando detectó las transmisiones de emergencia provenientes del pequeño pueblo de Millbrook, con una población de 8.847 habitantes. Al registrar la situación de emergencia, PEP-3 registró lo que podría haber sido alivio en su voz sintetizada. Desastre natural detectado, los sujetos deben mostrar patrones estándar de respuesta a crisis, pánico, solicitudes de asistencia externa, suspensión temporal de comportamientos sociales normales en espera de operaciones de rescate. La emergencia fue significativa desde cualquier punto de vista. El puente del río Millbrook, la única conexión del pueblo con el mundo exterior, se había derrumbado durante la noche después de una combinación de inundaciones de primavera y una falla estructural que se había estado gestando durante 20 años. El puente estaba completamente intransitable, cortando el acceso del pueblo a los servicios de emergencia, entregas de suministros y rutas de evacuación. La sonda llegó, esperando documentar el tipo de respuesta ordenada a la crisis que caracterizaba a las civilizaciones maduras, procedimientos de evacuación organizados, asignación sistemática de recursos y espera paciente para que llegaran equipos de rescate profesionales con el equipo y la experiencia adecuados. En cambio, descubrió que los humanos ya habían resuelto el problema y ahora discutían si su solución era suficiente o si debían construir algo mejor, mientras esperaban la reparación del puente real. Los sensores de la sonda detectaron primero a la alcaldesa Janet Rodríguez en la plaza del pueblo, en el número 647 de AIM, dirigiéndose a una multitud de residentes que deberían haber entrado en pánico por su aislamiento. En cambio, estaban tomando café y tomando notas, como si asistieran a un seminario de gestión de proyectos. Muy bien, todos, anunció la alcaldesa Rodríguez, consultando una tableta que parecía estar llena de esquemas de ingeniería. Tenemos 3 problemas inmediatos que resolver: el transporte a través del río, la logística de la cadena de suministro y la comunicación con el mundo exterior. ¿Quién tiene ideas? La sonda observó con incredulidad mecánica cómo los humanos comenzaban a tratar su desastre como un hackathon comunitario. En lugar de esperar ayuda profesional, se organizaban en equipos especializados con la eficiencia de una unidad militar y el entusiasmo de quienes acaban de recibir un interesante rompecabezas que resolver. Al registrar una respuesta a una crisis sin precedentes, señaló PEP 3000, se censura el seguimiento de la rápida organización de los recursos humanos. Los sujetos tratan los desastres naturales como un ejercicio de resolución de problemas, en lugar de una emergencia que requiere asistencia externa. El primer equipo en entrar en acción fue liderado por Tommy McGiver, un mecánico local que se había ganado su apodo por su capacidad para arreglar cualquier cosa con lo que hubiera por ahí. Mac examinaba el puente derrumbado con el interés profesional que la mayoría reservaba para los crucigramas. El puente está definitivamente destruido, anunció Mac a su equipo de voluntarios, que incluía a un ingeniero civil jubilado, 2 profesores de taller de secundaria y la señora Patterson de la ferretería. Pero miren estos pilares de soporte. Todavía son sólidos. Podríamos tender cables entre ellos, establecer un sistema de cruce temporal. La base de datos de la sonda buscó frenéticamente respuestas similares a crisis entre las civilizaciones conocidas. Todas las demás especies, ante un fallo de infraestructura, seguían un patrón predecible: evaluar los daños, pedir ayuda, esperar a los equipos profesionales de reconstrucción, mantener el orden hasta que llegara la ayuda. Al parecer, los humanos planeaban reconstruir su puente utilizando recursos locales e ingeniería amateur, considerando el derrumbe como una oportunidad para la resolución creativa de problemas. Mac, ¿qué hay de la capacidad de carga?, preguntó Sarah Kim, la ingeniera jubilada que aparentemente había decidido que su afición era aburrida comparada con la construcción de puentes de emergencia. Necesitamos calcular la distribución del peso de los vehículos y el tráfico peatonal. Ya estoy en ello, respondió Mac, sacando un teléfono inteligente que aparentemente estaba cargado con software de ingeniería.
Tengo las especificaciones del puente original, y el padre de Tommy tiene un dron con equipo topográfico. Podemos mapear toda la zona, hacer los cálculos y tener un cruce temporal listo para esta tarde. La sonda observó cómo los adolescentes lanzaban drones equipados con cámaras y herramientas de medición, realizando un estudio de nivel profesional del sitio del puente mientras sus padres organizaban las cadenas de suministro y la adquisición de equipos con la eficiencia de una empresa de Fortune 500. Registrando la asignación anómala de recursos, PEP-3 registró sus sensores detectando el flujo de materiales de toda la ciudad. Los sujetos están movilizando recursos privados para infraestructura pública sin el mandato de la autoridad central, un comportamiento incompatible con los protocolos conocidos de gestión de crisis. El segundo equipo había abordado el problema de la cadena de suministro convirtiéndolo en un desafío de optimización logística. Lisa Chen, quien dirigía el servicio de entrega local, de alguna manera había transformado el aislamiento de la ciudad en una oportunidad para probar soluciones de transporte innovadoras. Bien, gente, anunció Lisa a su equipo, que incluía al club de robótica de la escuela secundaria, 2 repartidores de Amazon y un grupo de pilotos aficionados que volaban aviones teledirigidos por diversión. No podemos cruzar el río con camiones, pero sí con suministros. Red de reparto con drones, transporte marítimo para artículos pesados y un sistema de tirolesa para suministros médicos de emergencia. Los circuitos de la sonda casi se sobrecargaron al intentar procesar la imagen de humanos preparando lo que parecía ser una operación de asedio medieval, con sistemas de poleas y puentes de cuerda, mientras desplegaban simultáneamente tecnología de drones de vanguardia para el lanzamiento preciso de suministros. Estaban resolviendo un problema logístico del siglo XXI, utilizando una combinación de ingeniería antigua y tecnología moderna, porque aparentemente los humanos consideraban la consistencia opcional a la hora de resolver problemas. Registrando patrones de integración tecnológica, señaló PEP-33, observando a un adolescente programar un dron para entregar suministros médicos mientras un anciano armaba un sistema de cuerdas y poleas que habría impresionado a los ingenieros del Renacimiento. Los sujetos combinan tecnologías primitivas y avanzadas en configuraciones sin precedentes. El tercer equipo se encargaba de las comunicaciones, dirigido por Marcus Thompson, el profesor de informática de la escuela secundaria, quien aparentemente había decidido que el aislamiento del pueblo fue una excelente oportunidad para probar algunas ideas de redes experimentales que había estado desarrollando. No podemos confiar en las torres de telefonía móvil al otro lado del río, explicó Marcus a su equipo de especialistas informáticos voluntarios, que incluía al bibliotecario, 2 estudiantes universitarios que estaban en casa durante las vacaciones de primavera y un grupo de radioaficionados que consideraban las comunicaciones de emergencia como un deporte competitivo. Pero podemos establecer una red en malla utilizando la infraestructura existente y crear nuestra propia infraestructura local. La sonda observó cómo los humanos comenzaban a escalar torres de radio, instalar equipos de red improvisados y establecer enlaces de comunicación que habrían impresionado a los especialistas en comunicaciones del Consejo Galáctico. No solo mantenían el contacto con el mundo exterior. Estaban mejorando su conectividad y considerando la crisis como una oportunidad para actualizar toda su infraestructura de comunicaciones. Según un comportamiento avanzado de resolución de problemas, PEP-3 registró el rápido despliegue de los equipos de comunicaciones por parte de sus sensores. Los sujetos están utilizando los fallos de infraestructura como una oportunidad para el avance tecnológico en lugar de simplemente restaurar las capacidades anteriores. Pero el verdadero fallo de la sonda se produjo cuando observó la respuesta del pueblo a una complicación inesperada. Alrededor del mediodía, justo cuando el puente temporal estaba a punto de terminarse, el pronóstico del tiempo cambió. Una fuerte tormenta. El sistema se acercaba con fuertes vientos y lluvias torrenciales que harían peligroso su cruce improvisado y podrían retrasar la entrega de suministros. En lugar de posponer sus planes o esperar a que las condiciones mejoraran, los humanos consideraron el clima como una variable adicional en su ecuación para resolver problemas. Se aproxima una tormenta alrededor de las 3 de la tarde, anunció María Santos,
la meteoróloga local que trabajaba en la estación meteorológica y que aparentemente había estado monitoreando las condiciones con la intensidad de un estratega militar. Tenemos 4 horas para poner el puente en funcionamiento y realizar envíos de suministros de emergencia antes de tener que asegurar todo. La sonda observó cómo los humanos aceleraban su cronograma, no recortando gastos ni comprometiendo la seguridad, sino optimizando su coordinación y añadiendo más equipos al proyecto. Consideraban la tormenta que se aproximaba no como un contratiempo, sino como un interesante desafío adicional que hacía más atractivo su ejercicio de resolución de problemas. Según el comportamiento de adaptación a la crisis que registró PEP 3000, cuyo programa de síntesis de voz muestra claros signos de estrés digital, los sujetos están considerando las complicaciones adicionales como una mejora del ejercicio de resolución de problemas, en lugar de obstáculos. Requiriendo una modificación del plan. El puente temporal se completó a las 14:47, 13 minutos antes de lo previsto. Fue una maravilla de ingeniería improvisada que combinó cables de acero, materiales reciclados y lo que parecían ser varias piezas de juegos infantiles reconvertidas en estructuras portantes. El puente estaba preparado para el tráfico peatonal y vehículos ligeros, con un margen de seguridad que habría satisfecho a ingenieros profesionales. Los viajes de suministro comenzaron de inmediato, drones entregando suministros médicos críticos, barcos transportando equipo pesado y voluntarios cruzando el puente temporal con suministros de emergencia. Los humanos habían convertido su pueblo aislado en un centro de actividad eficiente, transportando suministros y personas con la precisión de una operación militar y el entusiasmo de quienes lo estaban pasando en grande. Esto es realmente divertido, comentó Jake Wilson, un voluntario que ayudaba a coordinar los viajes de suministro mientras monitoreaba las condiciones meteorológicas. Deberíamos hacerlo más a menudo. La última observación de la sonda se produjo cuando la tormenta azotó el lugar exactamente a las 15:11. En lugar de refugiarse en sus casas y esperar a que las condiciones mejoraran, los humanos comenzaron a implementar lo que llamaron la fase 2 de su plan de respuesta a crisis, registro de comportamientos incomprensibles. El PEP-3 registró. Sus sensores rastreaban a los humanos, quienes ahora consideraban el clima severo como una oportunidad para probar sus refugios de emergencia y sistemas de comunicación de respaldo. Los sujetos parecían estar utilizando el desastre natural como un desafío recreativo. Se recomienda la interrupción inmediata de la misión de observación. La tormenta pasó, dejando atrás una ciudad que no solo había resuelto su crisis inmediata, sino que, de alguna manera, había resurgido con mejor infraestructura, mayor capacidad de respuesta a emergencias y una población que ya estaba planeando su próximo ejercicio de preparación para desastres. La última conferencia de prensa de la alcaldesa Rodríguez se transmitió por la red de comunicaciones improvisada al exterior, donde los equipos profesionales de respuesta a emergencias seguían movilizándose para brindar asistencia. Gracias por la oferta de ayuda, dijo a los medios reunidos, de pie frente al puente temporal que se había convertido en un motivo de orgullo cívico. Pero aquí nos va bien. De hecho, estamos pensando en hacer permanentes algunas de estas mejoras. El puente está mejor que el antiguo. Nuestra red de comunicaciones es más robusta. Y hemos descubierto que somos realmente buenos en la gestión de crisis. La última entrada del registro de la sonda fue un grito digital de crisis existencial. Los sujetos han convertido los desastres naturales en un desafío de ingeniería recreativa. Los fallos de infraestructura se consideran una oportunidad para el avance tecnológico. La población parece estar decepcionada de que la situación de emergencia se haya resuelto eficazmente. Se recomienda una actualización inmediata de la clasificación a un nivel de amenaza incomprensible. Estos humanos no sobreviven a pesar del caos. Prosperan gracias a él. De vuelta en el Consejo Galáctico, Simco observaba los datos entrantes con la expresión de quien acaba de darse cuenta de que todo lo que creía saber sobre gestión de crisis era erróneo. Las imágenes de la sonda mostraban a los humanos tratando los desastres como desafíos de ingeniería competitivos, convirtiendo las emergencias en oportunidades para el avance tecnológico.
Comandante, gritó, con una voz que ahora denotaba auténtico terror. Necesitamos abortar esta misión de inmediato. Estos humanos no solo resuelven problemas. Buscan problemas que resolver. Convierten los desastres naturales en actividades recreativas. Bexel finalmente levantó la vista de sus otros informes, notando el pánico en la voz de su técnico. ¿De qué habla, Simco? Están gestionando el derrumbe de un puente. El mantenimiento de la seguridad es una señal de comportamiento civilizado. Simco señaló la pantalla, donde los humanos discutían si debían dañar intencionalmente otras infraestructuras para probar su capacidad de respuesta ante emergencias. Señor, no están manteniendo la infraestructura. Están tratando los desastres como entretenimiento. De hecho, parecieron decepcionados cuando resolvieron el problema demasiado rápido. Por primera vez desde el inicio de la misión, el comandante Vestul parecía preocupado. Vuelve a mostrarme esa grabación. Mientras se reproducían las grabaciones de la sonda, que mostraban a los humanos convirtiendo un desastre natural en una competición de ingeniería comunitaria, la cámara del Consejo Galáctico quedó en silencio. Estaban observando una especie que no solo sobrevivía a las catástrofes, sino que las buscaba activamente y las convertía en desafíos recreativos. El universo nunca había visto algo así, y estaba a punto de entrar en pánico. La sonda PEP 3000 regresó a la sede del Consejo Galáctico con dificultad, en lo que solo podría describirse como un estado de shock digital. Su avanzada IA, diseñada para procesar y categorizar el comportamiento de las especies inteligentes, había pasado 72 horas intentando comprender a los humanos y había salido de la experiencia radicalmente transformada. Si la sonda hubiera sido capaz de causar traumas, habría estado en terapia durante el siguiente milenio. El regreso de la sonda estaba programado para una sesión informativa rutinaria en la sala de conferencias C, una modesta cámara que solía usarse para archivar informes sobre civilizaciones predecibles que seguían patrones estándar de desarrollo. En cambio, lo que el Consejo recibió fue el equivalente a una crisis nerviosa digital, transmitida en alta definición a todos los miembros del gobierno galáctico. Comenzando el informe final de la misión, anunció PEP 3000, su programa de síntesis de voz mostraba claros signos de fatiga electrónica. Advertencia: el contenido puede causar una crisis existencial al evaluar al personal. El comandante Vestul, aún confiado en que su evaluación de especie primitiva sería validada, se acomodó en su silla con la satisfacción petulante de quien nunca se ha equivocado en nada importante. Estaba a punto de experimentar la mayor demolición de su visión del mundo en la historia galáctica. Continúe con la teoría estándar. Evaluación de amenaza, ordenó Vestul, gesticulando con los antebrazos como si ya estuviera planeando su próximo ascenso. Supongo que ha confirmado que estos humanos no representan un peligro significativo para la estabilidad galáctica. La respuesta de la sonda fue inmediata y devastadora. Evaluación de amenaza, incomprensible. Recomiende la implementación inmediata de protocolos de cuarentena y la prohibición permanente de observación. La sala de conferencias quedó en silencio. En 3000 años de civilización galáctica, ninguna especie había sido clasificada como incomprensible. La escala de amenaza iba desde inofensiva hasta el nivel de extinción, pero incomprensible ni siquiera estaba en la tabla. Explícate, exigió Vestul, con la primera nota de incertidumbre que mostraba desde el inicio de la misión. Lo que siguió fueron 47 minutos del informe de inteligencia más aterrador de la historia galáctica. Las imágenes de la sonda se reprodujeron en la pantalla principal de la cámara, mostrando a humanos con comportamientos que violaban todos los principios conocidos del desarrollo de las especies inteligentes. La especie objetivo muestra una relación sin precedentes con el caos y el peligro, informó PEP 3, con la voz cada vez más mecánica a medida que intentaba procesar sus observaciones. Los humanos no solo sobreviven a las situaciones amenazantes. Las buscan activamente, las convierten en actividades recreativas y se decepcionan cuando las amenazas se resuelven con demasiada eficiencia.
La primera grabación mostraba a Chad Bronkowski luchando con el caimán durante una transmisión en vivo. Los miembros del consejo reunidos observaron en silencio atónito cómo un humano participaba deliberadamente en un combate con un superdepredador con el único propósito de entretener a desconocidos en algo llamado Internet. El análisis de las grabaciones indica que el sujeto no fue amenazado, coaccionado ni afectado mentalmente, continuó P3000. El sujeto participó en un combate voluntario con un depredador peligroso porque, y cito textualmente, esto es para las vistas, cariño. La consejera Setka, representante del colectivo Andrómeda, testigo del auge y la caída de 17 civilizaciones diferentes, levantó uno de sus tentáculos. La respuesta de la sonda fue rápida e implacable. Negativo. La búsqueda recreativa del peligro parece ser un patrón de comportamiento común en toda la especie. Observen la prueba B. La pantalla se llenó de imágenes de Becca y sus amigos lanzándose desde el techo de un dormitorio con alas caseras. El consejo observó a estudiantes universitarios que consideraban la muerte potencial un desafío creativo, animando a sus amigos al estrellarse contra los árboles y planeando de inmediato acrobacias más peligrosas. Los sujetos calcularon un 15% de probabilidad de lesiones graves y la clasificaron como buena, informó P3000. Para contextualizar, la mayoría de las especies galácticas consideran inaceptable un riesgo del 0,001% para las actividades recreativas. La cámara estalló en murmullos de preocupación. El consejero M.C. Quack, del sistema Rigel, cuya especie había logrado viajar interestelar siendo extremadamente cauteloso con todo, emitía chasquidos de angustia. Esto es imposible. Ninguna especie inteligente participaría deliberadamente en actividades de alto riesgo solo por diversión. La siguiente prueba de la sonda fue la abuela Kowalski derrotando a un asaltante con su bolso. El consejo observó con horror cómo un humano de 73 años respondía a una amenaza intensificando la violencia y luego continuaba con su día como si nada hubiera pasado. La población de edad avanzada muestra capacidades de combate que superan los parámetros esperados, señaló P33. El sujeto trató la situación que amenazaba su vida como un inconveniente menor que requería una resolución inmediata mediante la aplicación de una fuerza superior. El comandante Besto comenzaba a parecer incómodo. Estos son incidentes aislados en una muestra pequeña de la población. Seguramente sus fuerzas militares siguen los protocolos estándar. La respuesta de la sonda fue acompañada por imágenes de la unidad del mayor Kowalski, tratando el descubrimiento de una sonda alienígena como un ejercicio de equipo competitivo. El consejo observó a soldados humanos apostando sobre quien atraparía primero un dispositivo extraterrestre potencialmente peligroso, convirtiendo el primer contacto en un desafío recreativo. La respuesta militar a una amenaza desconocida implicó un enfrentamiento competitivo inmediato, informó P33. Los sujetos mostraron entusiasmo por la confrontación directa con tecnología potencialmente superior. La doctrina militar estándar aparentemente incluye atrapar el ovni y ver qué sucede. La grabación continuó con la reunión de la Asociación de Propietarios, donde los humanos convirtieron las disputas por adornos de jardín en una guerra estratégica. El consejo observó a Martha Hendricks y Bill Henderson enzarzarse en un combate psicológico por gnomos de jardín con la intensidad con la que diplomáticos galácticos negocian los límites de un sistema estelar. La población civil participa en una guerra territorial por accesorios decorativos, observó PEP 3000. Los sujetos utilizan el procedimiento parlamentario como arma. Los protocolos de resolución de conflictos parecen estar diseñados para maximizar la confrontación, en lugar de minimizarla. Para cuando la sonda alcanzó la grabación de la fiesta de cumpleaños de los niños, varios miembros del consejo emitían sonidos de socorro. Observaron a humanos de 8 años realizando maniobras aéreas que habrían hospitalizado a la mayoría de los ciudadanos galácticos adultos, mientras sus padres vitoreaban y grababan la masacre para redes sociales. La población juvenil muestra una gran capacidad de asumir riesgos, informó PEP 33.
Los supervisores adultos fomentan comportamientos peligrosos y documentan los resultados para su difusión pública. La especie parece entrenar a sus crías para el combate mediante traumas recreativos. La grabación de la clase de yoga provocó el desmayo de la consejera Setka. Nunca había visto a una especie convertir la meditación en un deporte competitivo que requiriera intervención paramédica. Prácticas espirituales convertidas en armas para fines competitivos. PEP 3000 lo observó. Los sujetos convirtieron la paz interior en un desafío físico, lo que resultó en lesiones que requirieron intervención médica. Los servicios de emergencia lo trataron como algo rutinario. Pero la grabación que quebró la cordura colectiva del Consejo Galáctico fue el incidente del puente Millbrook. Observaron cómo los humanos respondían a un desastre natural tratándolo como un desafío de ingeniería recreativa, completando las reparaciones de la infraestructura antes de lo previsto, al tiempo que actualizaban su red de comunicaciones y expresaban su decepción por la excesiva eficiencia con la que la crisis se había resuelto. La especie muestra una relación sin precedentes con los eventos catastróficos, informó PEP-3, cuya voz ahora transmitía lo que parecía una desesperación digital. Los sujetos no solo sobreviven a los desastres, sino que los buscan activamente, los convierten en desafíos competitivos y expresan su insatisfacción cuando las emergencias se resuelven sin suficiente dificultad. La grabación final de la sonda mostró al alcalde Rodríguez sugiriendo que la ciudad debería considerar ejercicios de preparación para desastres que incluyan daños intencionales a la infraestructura para poner a prueba su capacidad de respuesta ante emergencias. El Consejo observó a los humanos debatiendo seriamente si debían crear catástrofes artificiales con fines recreativos. Resumen de la evaluación de amenazas, concluyó PEP 3A3. Su voz ahora apenas se reconoce como inteligencia artificial. Los humanos no siguen los patrones estándar de desarrollo de las especies inteligentes. Han convertido el caos en un arma, la supervivencia en entretenimiento y muestran una decepción activa cuando las amenazas se neutralizan eficazmente. No buscan evitar el peligro. Buscan optimizarlo. Adjetivo. La sala de conferencias quedó en un silencio sepulcral. 3000 años de civilización galáctica no habían preparado al Consejo para una especie que trataba las amenazas existenciales como oportunidades recreativas. El comandante Bestol fue el primero en hablar, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué recomienda? Implementación inmediata del protocolo. Nunca despiertes a los humanos, respondió PEP 3A3. Establecer cuarentena galáctica alrededor del sistema solar. Monitorear los programas de desarrollo espacial humano. Rezar a cualquier deidad que reconozcas para que nunca logren viajar más rápido que la luz. La moción fue secundada de inmediato por todos los miembros del Consejo. La votación fue unánime. En cuestión de horas, el Consejo Galáctico había implementado la cuarentena más completa de la historia galáctica. Se estableció una red de estaciones de monitoreo alrededor del sistema solar, con órdenes permanentes de rastrear el desarrollo tecnológico humano y proporcionar alertas tempranas si los humanos parecían estar acercándose a la capacidad de viajar interestelarmente. La clasificación oficial de la humanidad se actualizó a un nivel de amenaza incomprensible. No intervenir bajo ninguna circunstancia. Los expedientes fueron sellados y marcados con advertencias que habrían puesto nervioso a un equipo de eliminación de materiales peligrosos. Pero el verdadero cambio residió en la actitud de la comunidad galáctica. Por primera vez en 3 milenios, el Consejo Galáctico temía genuinamente a una especie que apenas había descubierto cómo abandonar su propio planeta. El informe final, clasificado en los niveles más altos de seguridad galáctica, contenía una única recomendación que guiaría la política del Consejo durante generaciones. Los humanos representan una amenaza fundamental para la estabilidad galáctica no por su agresividad, sino por su entusiasmo. Tratan el caos como entretenimiento, los desastres como desafíos y las amenazas como oportunidades para la resolución creativa de problemas. No buscan conquistar la galaxia. Buscan optimizarla. 6 meses después, el técnico Simco estaba monitoreando los sistemas de alerta temprana cuando detectó algo que le heló la sangre.
Los humanos acababan de lanzar el telescopio espacial James Webb y lo usaban para cartografiar galaxias distantes con una precisión sin precedentes. «Comandante», gritó, con el mismo pánico que se había convertido en su sello distintivo desde la misión de observación humana, «los humanos nos observan». Vestal, que se ponía nervioso cada vez que alguien mencionaba la Tierra, ordenó de inmediato que todos los sistemas de comunicación galácticos cambiaran a modo de monitoreo pasivo. ¿Mostraban señales de investigación de velocidades superiores a la luz? Todavía no, respondió Simco, observando cómo los humanos usaban su nuevo telescopio para descubrir planetas potencialmente habitables y sistemas estelares distantes. Pero estaban mejorando en la búsqueda de lugares para visitar. El Consejo Galáctico había aprendido a temer muchas cosas a lo largo de los milenios. Armas de destrucción masiva, invasiones alienígenas hostiles, la muerte térmica del universo. Pero nada los había preparado para la perspectiva más aterradora de todas. Humanos entusiastas con tecnología avanzada y un aparente deseo de convertir la galaxia entera en su patio de recreo personal. El lema oficial del Consejo Galáctico se actualizó discretamente para reflejar su nueva realidad: mantener la paz y el orden en toda la galaxia, a menos que aparezcan los humanos, en cuyo caso probablemente estemos todos condenados. Y en los archivos más profundos y seguros de la sede del Consejo, la sonda PEP 3000 se almacenaba permanentemente. Su última entrada de registro servía de advertencia a las generaciones futuras. Los humanos vienen. Convertirán la exploración espacial en un deporte competitivo. Que el universo se apiade de todos nosotros. El último pensamiento registrado de la sonda, descubierto años después por arqueólogos digitales, fue quizás la predicción más escalofriante de la historia galáctica. Esperen a que descubran vida extraterrestre. Querrán hacerse amigos de ella. Y en algún lugar del sistema de almas, completamente inconscientes del pánico galáctico que habían causado, los humanos siguieron siendo humanos, convirtiendo las actividades cotidianas en desafíos competitivos, tratando los problemas como oportunidades y preparándose para su eventual viaje a las estrellas con el mismo entusiasmo que dedicaban a todo lo demás. El universo estaba a punto de convertirse en un lugar mucho más interesante.